Hola amigos de LDP Magazine en vivo. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de los culturales del día miércoles. Y vamos a recibir con un aplauso a nuestra querida Cata, que ya está aquí conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Catita? ¿Cómo te ha ido? Uy, espérate, está silenciada. Ahí sí. Ahí sí. No me silencien tanto. Mira que estuve 2 semanas casi que estuve a media voz o sin voz. Estuve bien malita de salud, pero afortunadamente ya mejorando y de hecho puedo hablar ahora, pero no puedo abusar. Tratemos de no abusar, tratar de conversar lo más ligeramente posible y si quiere hacemos más cortito el programa para que tú puedas descansar esa garganta, porque es tu herramienta de trabajo, así que eso hay que cuidarlo. No, sí, en mi oficio yo sufro mal de los profesores, que con el tiempo se les va desgastando la voz y terminan o muy roncos o prácticamente sin voz. Entonces, en lo mío es parecido. Sí. Qué bueno que, sí. Papá, ¿puedo decir algo? Qué bueno que no es mi profesora, porque si no, estaría sin garganta. De verdad, mis compañeros son súper gritones. Sí, no es chiste, son súper gritones. En realidad, papá me tuvo que comprar audífonos. Audífono, y no es chiste, tengo que comprarle audífono porque gritan más que un barraco, así que eso. Oye, antes de comenzar, ya, Colette, sale ahí y saluda a tu compañera que ella ve el programa siempre. Hola, dile. Florencia. Pásala bien mañana. Pásala bien mañana. Sí, que tienen sándwich mañana, ya. Siéntese ahí. Sí, muy que a ella bien. le encanta este tema, los blemias, así que mira qué interesante. Oye, qué bueno que los niños se interesen por estos temas de criptozoología, mitos, leyendas, porque antes yo me acuerdo que en los colegios, como parte de cuando te enseñaban historia, pasaban por los griegos, los romanos y los egipcios y todo eso, te enseñaban un poco de mitología también, pues. Sí. Entonces, y es la base de todo, porque si tú entras, por ejemplo, a la masonería, hay mucho de eso entre medio también. Y sí. en otras instituciones también, todo lo que es simbología tiene que ver con los mitos y leyendas. Correcto. Mira, esta señorita... A mí me están enseñando de los antiguos griegos. Mira esto que conseguimos por Lucrecia. Jale. Ese estaba en el que leo, no me acuerdo a qué precio, pero ahí en esa librería lo había visto. Sí, ahora sale una segunda edición porque está agotado me saltó por las redes y está a 16,000 pesos. Y la segunda parte está a lo mismo, así que eso. Antes de comenzar, amigos míos, antes de comenzar, amigos míos, les vamos a recordar que como siempre con nosotros está AE Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra. Ángel, ahora estoy como tú, Cata. Sí, Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Él va directamente a tu casa a atenderte. Para eso, simplemente tienes que llamarlo a su teléfono, el más 569 79 38 23 77. Al más 569 79 38 23 77. Y lo puedes seguir a través de su cuenta en Instagram, AE Barbería. Si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema, porque Ángel te da la posibilidad de que lo visites en su local comercial previa llamada telefónica, inscripción y pedida de hora. Donde al mismo teléfono, al más 569 79 38 23 77. Y recuerden, ya está la convocatoria de Poliedro 8. Esta convocatoria abierta por parte de Triadas Ediciones y por supuesto Poliedro. Poliedro ya es toda una institución. Este es el libro número 8 que sacan y cada vez la vara está más alta. Si tú quieres escribir fantasía, ciencia ficción, terror, costumbrista nacional, lo que sea, no hay ningún problema. Directamente
ve a ver las bases a www.triadaediciones.net y hay fecha hasta el 31 de agosto. Y si tienes alguna duda, hazla llegar a través del correo electrónico triadaediciones@gmail.com. Ya lo sabes, Poliedro se nos viene. Y también hay que recordar que tenemos concurso. Gana este libro de nuestra querida escritora nacional Alicia Phoenix. Una vida encantadora es su título. Solo debes compartir este aviso en tus redes sociales, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participaron en este conversatorio? Tus respuestas a ldpenvivo@gmail.com. ¿A dónde? ldpenvivo@gmail.com. Esa es la dirección para que mandes tu respuesta. Así que ya lo saben, amigos míos, ya comenzamos el programa con nuestra querida Cata y los dejamos a todos convidados a que participen directamente. Se quedó pegado. Se pegó. Ahí sí. Ahí sí, ya. Todos suben el micrófono, señorita. Comencemos Sí. por el pleno. Mira, lo primero, a mí me gusta, tú sabes que a mí me gusta trabajar con muchos libros, más que internet, yo trabajo con muchos libros. Este es el libro que estamos ocupando como base para lo que es Blemia. Obviamente picoteo por aquí, por allá, otros antecedentes, pero esta es la base de esta serie de Blemia. Muéstralo bien ahora, muéstralo bien. Ahí agrandé la pantalla, muéstralo bien ahora. Ahí está. Perfecto, ya, ese es. De Miguel Rojas Mix, América Imaginaria. Es un bestiario completísimo, es pesadito, vale su precio, 33,000 pesos, pero lo que trae, más allá del mito y la leyenda, es contenido histórico, ¿ya? Entonces acá te van hablando de los libros en donde se encuentra el antecedente tanto, del año tanto, investigado por el autor tanto. Entonces acá no hay nada que sea algo ligero o inventado o libros de relleno. Esto es un libro para hacer estudios. Así que totalmente recomendado. Miguel Rojas Mix, como yo les decía. Y aquí es donde nosotros estamos hablando de los acefalíes, los hombres sin cabeza, o como se les llama también, los Blemi, que ya habíamos visto en los capítulos anteriores de que venían del sector de Libia, cómo se habrían trasladado a las Américas, ¿cierto? Hay unas teorías. Y cómo es que la Iglesia Católica estaba muy nerviosa por estas cosas y manda, entre otros, a San Agustín de Hipona para que investigue. Este era como el agente Mulder, decíamos la vez pasada, sí, que investigue sobre estas especies, estas razas, que eran parte del pasado, eran parte de un mundo pagano, de mitos y leyendas de seres extraordinarios, pero resulta que don Agustín, cada vez que lo mandaban a investigar lo que pasa con la sirena, encuentra sirena, y a él le dicen que es calladito. Después lo mandan a investigar sobre los gigantes, y encuentra gigantes. Y le dicen que ese calladito. Y cuando lo mandan a investigar sobre los Blemias, encuentra la huella de los Blemias, pero él se da cuenta de que los Blemias, la población de Blemias que había en Libia, ha disminuido drásticamente y que ahí empiezan a aparecer algunos antecedentes luego del descubrimiento de América en justamente el continente americano. De ahí
hay algunas teorías de cómo podrían haber pasado en la época de glaciación, que hayan pasado por los polos congelados, cosa que es un poco difícil porque estamos hablando de que ellos vienen de Libia, de África. Entonces, ¿cómo se trasladan a los polos? Es un poco extraño eso, ¿ya? Pero la otra posibilidad es que lo hicieran a través del secreto de los gamanes, que lo hayan hecho por debajo de la tierra, por estos túneles que cruzan la tierra de un lado a otro. Ahí por interno me estuvieron haciendo algunas preguntas y me decían, pero ¿cómo van a pasar por el centro de la tierra? Porque el centro de la tierra es una masa de magma incandescente. Lo que pasa es que la tierra está hecha por capas, como una cebolla. Entonces no es que el túnel pase directo, el túnel desciende por estas capas y entre capas se va esparciendo ya por distintos lugares del mundo, acortando camino, por supuesto, ¿ya? Pero es así como funciona el tema, no es que pasen directamente al sector del magma, porque eso es imposible, ¿ya? Pero teóricamente, Catita, disculpa que te interrumpa, sí, se supone que una de las entradas hacia el centro de la Tierra estaría por el Ártico. Claro, eso es una teoría, y lo otro son las ollas de volcanes o estas cuevas que se meten por los cordones montañosos. Entonces, ahí también hay unas posibilidades. Acordémonos también de que hace unos años atrás en el Tinguiririca encontraron en unas cuevas algunos antecedentes de gente que había naufragado, no naufragado, sino que había venido de expedición desde Egipto, ¿ya? Claro que ellos decían que habían navegado y que se habían metido tierra adentro después, pero la cueva donde ellos encontraron estos resquicios egipcios son cuevas interminables que podrían estar comunicadas con quizás quién sabe qué. Se dice por ahí que estarían comunicadas con las Canarias. Entonces hay muchas teorías. ¿Y sabes por qué por las Canarias? Porque en las Canarias se encontraron con una situación muy parecida. Paredes de una mole rocosa, ya que también están con escritura muy similar al Tinguiririca. Entonces puede ser que sea efectivo de que esta gente conociera las carreteras subterráneas y que con el tiempo han pasado al olvido por accidentes geográficos, los terremotos que los van cerrando, ¿ya? O porque la misma gente la va clausurando, el Tinguiririca, decía yo, el Titicaca, ahí. Eso fue cerrado por gente, eso fue cerrado por la Universidad de Chile. Sí, entonces, bueno, yo te hice el comentario también, que según Anfrun, él me comentaba que había un paso también en el Morro de Arica, por un costado, y que para el terremoto del 85 hubo unos movimientos de tierra también por ahí, y dijeron que era medio peligroso, y que lo mejor era dinamitarlo para evitar cualquier problema, pero simplemente era una excusa para sellar el lugar. Eso me acuerdo que me decía Jorge Anfrun Dumont, conocido. Los tallos, otra conocida. Sí, y según también te contaba yo, mis tías, que ellas vivían en Renca, me decían que el famoso cerro de Renca donde está la cruz, hay una cueva también, y que también las cuevas son interminables, que siempre se decía eso, que la gente que entraba ahí no podía salir porque se perdía. No sé si será... Está la culpa cabeza de chancho, una muy buena leyenda de esa zona.
Sí, justamente. Así que podríamos hablar un día del queso chancho. Así que... Hay dos versiones del cabeza de chancho. Yo tuve que hacer una intervención con unos amigos de Pirque y en Pirque tienen su propia versión del cabeza de chancho y en Renca tienen otra y son distintas porque en Renca tiene que ver con un padre que tiene a su hijo oculto en este cerro, y en el de Pirque tiene que ver con historias de duendes. Entonces, ahí son pocos kilómetros ya de distancia, pero es bastante la diferencia que hay entre una historia y otra, y eso llama mucho la atención. Mira, bueno, en el caso de perdón, ¿qué cosa? Volvamos con los blemios. Nos salimos de ruta. En el caso de los blemias, como yo te decía, veíamos la semana pasada que habían mandado a este suerte de agente Mulder ya para que investigara esto, y él dice sí, efectivamente, pero ¿sabes qué? Se han trasladado al nuevo continente. Se están trasladando, decían después los expedicionarios, al nuevo continente. Y la iglesia empieza entonces a ver como peligroso justamente el continente americano, porque mientras más navíos venían para acá, más avistamientos de seres fantásticos declaraban. O sea, habían salido sirenas, habían salido los gigantes en la zona de Magallanes sobre todo, y en México estaban hablando de otras bestias, estaban hablando de los hombres árbol, ¿ya? Y entre medio de todo eso, concentrado en la zona del Amazonas, había una colonia de hombres descabezados. Aquí en América, estos personajes van a ser llamados los Eguaypanoma, que lo habíamos visto la vez pasada, ¿ya? Y que no son otra cosa que los mismos flemia o acefalíes de la Europa antigua y África, ¿ya? Pero resulta que mientras más nos vamos metiendo en el tema de las Américas, el descubrimiento de América y de estos nuevos seres, nos vamos a encontrar con varios navegantes que dan testimonio de haber sido vistos o de haber recibido comentarios de la gente, de los poblados a los que llegaban, de que habían otros seres que eran más tímidos y que se escondían del hombre y que tenían determinadas características, como la de los blemis. Y ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que acá en América habían dos categorías. Los que tenían su rostro, así como lo figura en la lámina que estamos mostrando, su rostro directamente en el pecho, y los otros eran los que tenían los ojos en los hombros y la nariz y la boca en el centro del pecho. La iglesia declaró de que el continente americano no era apto para venir a visitarlo porque estas eran las tierras del infierno, donde moraban los demonios, ¿ya? Y las bestias, y era peligroso venir para acá. A estas tierras las llamaron las tierras de Gog y Magog. Y de hecho, en los emblemas que salieron para la época del Renacimiento, la época del Gótico en adelante, colocaban a los reyes, ya, porque tú tienes que pensar que todavía ellos pensaban en tratar de asimilar para poder entender el continente americano, que el continente americano funcionaba igual. Allá tenían en Europa reyes, monarcas,
en Mónaco, Inglaterra, en España, en distintos lugares. Acá existían emperadores, el emperador maya, el emperador inca, el emperador azteca, ¿cierto? Pero ellos, como tenían una imagen muy europea, ellos no vislumbraban esto de otra forma que no fuera a través de las figuras familiares. Entonces ellos pensaban de que acá había reyes, ¿ya?, que se vestían como bestias para espantar a la gente también. Entonces vamos a tener algunos emblemas de anticristo, decía la iglesia, ya, que tenían este discurso iconográfico de tener un macho y una hembra coronado y con armadura, pero con el pecho proyectando un rostro, ¿ya? Hay que recordar que en esa fecha también empieza a salir la figura, muy popularmente, acordémonos de Catalina de Bosón, una bruja famosa que trabajaba con una de las concubinas del rey Luis XV, si no me equivoco, y en esa época se decía que las brujas, ya en sus aquelarres, acostumbraban besarle el trasero al diablo. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por? Porque decían de que el diablo tenía doble rostro. Tenían el rostro del macho cabrío o de un hombre, pero con su cornamenta, pero en el trasero tenían otro rostro oculto. Y a las brujas les gustaba ir a besarle el rostro que tenía en el trasero el diablo. Entonces, en esta época pasa más o menos lo mismo. Estamos hablando de que hay una distorsión antropomórfica de la figura humana, y cuando le dicen que hay unos seres que tienen tales características como los Flemia, ellos no dudan en pensar en que son reyes del inframundo, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con imágenes como esta. Mira, yo no te alcancé a mandar las imágenes, pero a ver si alcanzan a ver ustedes. Ahí. Espérate, deja cambiar pantalla para que la podamos ver mejor. Espérate. Sí. Vamos muy por acá. Listo. Ahí está. Ahí está. Entonces, claro, se pensaba de que los reyes acá en las Américas, y ojos blancos, y no están tan lejos de la realidad. Ya voy a explicar eso. Pero que usaban armaduras como los europeos, y que en esas armaduras estaban proyectados los rostros que tenían vida propia, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con toda esta serie de anomalías en donde, claro, la intención es, mientras más miedo metamos, menos gente va a querer viajar a las Américas, por lo tanto, menos explicaciones tiene que dar la Iglesia ante los cuestionamientos que van a empezar a surgir, porque, escucha, la Iglesia dijo de que no habían unicornios y están apareciendo. La Iglesia dijo que las sirenas no existían y las sirenas existían. Entonces, la obra de Dios, porque eso es lo que se terminaba cuestionando finalmente, ¿qué es? ¿Hay seres que son distintos a nosotros, que también son hijos de Dios? ¿O esto es una abominación demoníaca? Y la Iglesia se sujeta en eso, ya hasta que, con el pasar del tiempo, se van a dar cuenta de que el continente americano les convenía venir a capturarlo de alguna forma, para poder colonizar desde el Vaticano un continente completo. Y aquí es donde yo tengo que hablar de Quetzalcóatl, de Viracocha y de otros dioses,
porque estos dioses tenían apariencia humana, pero con piel blanca. Correcto. Incluso eran algunos los figuran colorines, a otros los figuran de pelo castaño y con barba. Sí. Ahí es donde ellos se dan la explicación de que estos dioses salvajes no serían ni más ni menos que la visión del indígena americano de Santo Tomás, que habría estado en América mucho antes de que llegaran las grandes expediciones, y habría estado evangelizando. Entonces, en ese tiempo, a principios del siglo XVI, los ingleses, los portugueses, los holandeses, los españoles y otras colonias menores, los franceses, estaban muy interesados en apoderarse del continente americano por las múltiples leyendas que hablaban de riqueza exuberante. Y la iglesia se aviva y dice, un momento, dice, antes de que llegara Colón y todos estos hombres, hubo uno que llegó primero y estuvo en todo el continente predicando la palabra de Dios. Y a él se le conoce con distintos nombres según las culturas. Y dicen, la misma iglesia dice que por un error, porque la iglesia no tuvo continuidad por falta de feligreses, siguieron con el sistema pagano de los múltiples dioses, pero Quetzalcóatl, Viracocha y otros más eran el detalle, eran la evidencia de que la iglesia había llegado mucho antes que todos los demás al continente americano. Por lo tanto, el Vaticano reclamaba el continente entero para ellos. Pero resulta de que con los ingleses les fue mal, porque los ingleses eran protestantes en su mayoría, y no le dejaron a la iglesia hacer lo que quería. Por lo tanto, los ingleses se van a quedar con gran parte de lo que es Norteamérica. Hacia el lado sur, los españoles, los portugueses, los franceses dijeron, no, pues, a ver, si aquí las cosas son como son, si hubiesen seguido evangelizando, como usted dice, ok, pero no hay indicio de evangelización, solamente están estos imperios extintos, estos pueblos que hablan de sus dioses, pero ninguno habla de un Santo Tomás que haya andado por acá. Y si Santo Tomás se parece a sus dioses, es mera casualidad. Así que se defendieron los distintos reinos y finalmente la iglesia no pudo hacerse de un continente completo como tenía pensado, pero ya no va a ser las tierras de Gog y Magog, los infiernos en la superficie, ni nada de eso, sino que la misma iglesia, interesada en los recursos que podía adquirir desde este continente por medio de las distintas monarquías colonizadoras, le era mucho mejor que el todo o nada. Entonces negocian, ellos ayudan a los reyes, incluso a financiar algunas expediciones, mandan congregaciones para que empiecen a evangelizar este continente, ya, y definitivamente la iglesia, entre comillas, logra parte de su cometido, porque digámoslo, América completa prácticamente es cristiana. Correcto. Y, como ahora, siempre lo he dicho, a fuego y sangre, lamentablemente. Sí, no fue con buenas palabras. No, el que era porfiado, ahí le llegaba su coscacho y o entendiste o entendiste. Correcto. Y bueno, además está decir de que los templos los levantaba donde estaban sus pirámides, sus terrenos de veneración y cosas así.
pero en el fondo, para no seguir yéndome por las ramas, la iglesia también necesitaba tener el dominio de estos terrenos porque estaban estos seres fantásticos que estaban saliendo a la luz. Y en la época del Renacimiento, sobre todo, esto era muy preocupante porque muchos occidentales, como le llamaban, porque acá eran las Indias, muchos occidentales, muchos europeos, tenían la intención de venir acá para cazar a estas bestias y llevárselas para exhibiciones, ¿ya? De hecho, los gigantes de la Patagonia, los Segman y todo eso, fueron parte de los circos humanos que hubieron, los zoológicos humanos que hubieron. Y animal extraño, exótico que pillaban acá, se lo llevaban para allá también. Entonces, claro, había que tener un cierto control al respecto y la iglesia va a seguir financiando algunas expediciones, algunas cosas, con la compromiso de que cada vez que llegasen los navegantes de vuelta a Europa, tenían que inmediatamente entregar lo que habían documentado con sus monarcas y los monarcas a su vez entregárselo a los consejeros del Vaticano. ¿Algo que decir hasta ahí? Mira, me quedan dando vuelta muchas cosas a la cabeza. Primero, no sé, para mí la iglesia siempre ha querido apoderarse de todo, extender sus garras donde más puede coger y tomar, y también podría ser parte de una agenda secreta, por ejemplo, de llevar a la gente a la ignorancia y al ocultismo, tratando de entremezclarlos con estas criaturas para tenerlos atemorizados y que la única salvación sería al lado de la iglesia. Me da esa impresión. Cosa que no es descabellado. Acuérdate que toda la Edad Media, cuando en la Edad Antigua, todo hombre y mujer sabía leer y escribir. Sí. Y sabían 2 o 3 idiomas. Los griegos manejaban 3 idiomas por lo bajo. Correcto, por lo bajo. Los romanos igual, los egipcios igual. Pero resulta que en la Edad Media empieza a aparecer un fenómeno nuevo que es el analfabetismo. Y a través de eso atemorizaban a la gente que si no te portas bien te va a venir el demonio, que si hace esto. Y ellos le daban sus propias interpretaciones a la escritura y la gente se desarrollaba bajo el temor y sin poder comprobar lo que decía el padre, el obispo o quien fuera, porque no sabían leer y escribir, o sea, tenían que confiar ciegamente en lo que le decían. Por algo eso muy que parecido, Cata, a lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente que no está leyendo, simplemente cree a pie juntilla lo que dicen las redes sociales o lo que le dijo el amigo, el vecino, el boca a boca, pero no investiga y se queda simplemente con lo superfluo, lo superficial. No tiene la capacidad de investigar, tirarse al agua, nadar, bucear y buscar distintas verdades para tratar de encontrar la suya propia, después de todo este tipo de buceo cultural. Lamentablemente estamos pasando por... Sí, el tema de la pandemia aceleró todo eso. Yo que trabajo con el colegio haciéndole ruta y cosas así, la deserción escolar aumentó drásticamente. Bueno, en la pandemia nadie iba al colegio, ya, pero eran pocos los alumnos que seguían online. Y ahora las matrículas están muy bajas. Yo me acuerdo que habían que armar 2, 3, 4 cuartos medios porque eran muchos los alumnos. Y ahora la matrícula es más baja. Y está pasando lo mismo en los establecimientos de educación superior. También.
Y yo lo sé de cerca. Así que, chuta, una pena por este segundo oscurantismo que estamos pasando actualmente. Pero Dice, esperemos que... a mí no me gusta meterme en este tema de la agenda, pero dicen que es parte de la agenda. Sí, Ahí sí, cada uno saca sus propias conclusiones, obviamente. Sí, sí. Oye, ahí en ese trabajo que yo hice, en ese Power, si tú lo avanzas para irme guiando, más adelante, más. Yo te digo hasta dónde. Ahí. Ya. Por ahí. Ya. Oye, déjame ver si eso ya lo dije o no. Sí, oye, sí, entre ya paréntesis, la leyenda de Santo Tomás. Sí. Mientras que tú revisas el texto, me estaba acordando. ¿Te acuerdas la serie que vimos nosotros por allá por los 90 que se llama Marco Polo? Sí. Que era una de la radio y televisión italiana, que era italiana, la serie, muy buena. Ahí también, Marco Polo, cuando lo muestran joven y con sus intenciones de cruzar el océano y llegar a las Indias, se toman con un chico que está pintando unos muros y él está pintando una serpiente marina. Y le pregunta qué está haciendo. Y dice, son las descripciones que dicen los marinos que han visto al ir hacia el Nuevo Mundo o en distintas partes del globo. Y como que les da risa y dejan estar y después nunca más tocan el tema. Pero ahí hacen ese pequeño guiño a lo que estamos hablando. Sí, bueno, de hecho el mapa de Piri Reis, que data de 1513, él coloca al esternocéfalo, que es otro nombre que le tienen a estos seres, instalados ya en América. Ojo, 1513. ¿Cuánto fue el descubrimiento de América? Hoy. 1500. En el 12, 1512. 1512, sí. Entonces ya tenían un rastreo muy acabado, porque el mapa de Piri Reis es muy detallista, y ya tenían un rastreo muy acabado de todo lo que se podían encontrar, y Piri Reis incluye a los acéfalos en este caso, ¿ya? Y también va a incluir... 1492, que no se nos olvide. 1492, un 12 de octubre. Ahí está. Muy bien, gracias. Sí. Entonces va a tener el cinocéfalo, el unicornio y a todos esos animales, a todas esas especies ya que decían que no existían, pero lo pone Piri Reis, ¿ya? Otro que va a poner también en evidencia son en el mapa de Guayana del libro octavo de los viajes de Bray. Ahí también, dice Bray, un hombre de la tierra Iwaipanoma sin cabeza. La figura repite las numerosas obras que utilizan los grabados del holandés. Más adelante va a salir Giovanni Botero en 1602, que también en su obra La Relación Universal, él abre el debate, la obra que salió publicada en Venecia, sobre la figura del gastrocéfalo, ¿ya? Tal vez por un sentido de humor pedagógico le agrega un enorme sombrero. Bueno, es que estamos hablando de una época bastante particular, la era moderna, ¿ya? En donde ya las cosas no se ven tan rudimentarias, tan paganas, sino que la empiezan a occidentalizar. Así como nosotros vestimos a los gatitos ahora, ahí empiezan a colocarle instrumentos, ropa y cosas a las distintas especies que encuentran, como para, entre comillas, humanizarlo. Es una cosa así.
¿ya? Pero hay una cosa muy rara hoy en día, Cata, disculpa que te interrumpa. Sí. Ya, una cosa es vestir los animales, pues ya, porque tienen frío, porque cuando se llama invierno. Otra cosa distinta en verano, que lo tienen hasta con ¿cómo se llama? Con guayaba, con lentes, sombrero, y es otra cosa totalmente distinta. Pero hoy en día hemos llegado a un punto que nosotros nos hemos topado en el metro y en las calles, gente con cochecitos de guagua paseando a los perros. No, con coches de mascota. Sí, así que a lo que hemos llegado. Pero bueno. Eso. Son los originalmente los coches de mascota estaban hechos para los animalitos que eran lisiados. Correcto. Y ahora lo ocupan para todo, ¿ya? Pero sí, yo lo he visto harto. Mucho. Pero así como van humanizando, en esta época empiezan a humanizar estas bestias ya para hacerlas menos agresivas, quizás para la persona que tenía acceso a los libros, ¿ya? Hay otros antecedentes, dice, no puede faltar el acéfalo del Monstrorum Historia de Ulises Aldrovandi, ya que es de comienzos del siglo XVIII también, que él encuentra algunos antecedentes sobre la existencia de los acefalíes justamente en la América Central, ¿ya? Más adelante va a tener su voz también John Bulwer en 1553 con su obra Antropomorfosis, en donde él se dedica a hacer un rastreo de todos estos seres con características humanas, pero además antropomórficas. Y ahí es donde nos encontramos con los primeros antecedentes de licantropía aquí en América, que es un tema muy interesante también para analizar a futuro. Y es que acá en América, bueno, si existen o no existen los hombres lobos, eso yo no lo sé, pero sí se da mucho que hay un gen que se activa mucho, sobre todo en el sector de México, donde hay familias completas que son velludas y que trabajaban, eran los furores en los circos, ¿ya? Sí. Entonces, han pasado justamente los primeros hombres lobos que nosotros vimos en el cine. Exactamente. Entonces, en esta obra de 1653 de John Bulwer, salen estas deformidades, dice él, antropomorfosis, se llama el libro, ¿ya? Y dice que aquí también podría ser, porque él le busca varias explicaciones. Él presenta el hecho, pero le busca la explicación. Y dice que posiblemente también sea de que sean hombres que se disfrazan, ¿ya? Para poder protegerse. Porque se da cuenta de que todavía quedaban muchas colonias salvajes y que eran temerosos del colonizador. Entonces, tenemos esa disyuntiva, pero habían cosas que, ¿cómo disimularla? Cuando tú te pillabas con un hombre con el torso desnudo y con la cabeza en el pecho, el rostro en el pecho. ¿Dónde está el truco ahí? ¿Cómo lo hicieron? Si no existía la cirugía plástica. Entonces, ahí da para... tienen cuello, ¿cómo se llama? Cogote de almeja, ¿te acuerdas que se le decía? Cogote de almeja. Pero esa es otra cosa. Otra cosa. ¿Ya? Sí. Bueno, hay varios antecedentes que, bueno, hay dentro de todo lo que se habla, hay una profecía que dice, el problema, lo voy a leer textual para que lo entiendan, dice, el problema no dejó de tener su expresión teórica y teológica. Esto después de los análisis de San Agustín, ya
sobre el encargo que le hizo el Vaticano. Sobre todo entre los puritanos no faltaron quienes teorizaron diciendo que los indios eran descendientes de Gog y Magog y que habían sido guiados a América por el diablo para evitar que se cumpliera la profecía de que el evangelio sería predicado en todos los pueblos. Predicar el evangelio entre ellos no podía tener demasiado éxito, pues están predestinados a reforzar las zorras del anticristo, y convenía en que lo mejor era exterminar el mal, vale decir, al indio. Esa era cuando ya la iglesia se había acorralada porque no podía tomar América para sí. Bueno, decía, si no es mía, no es de nadie, exterminemos, ¿ya? Pero de repente llega y dice, esto nos va a salir muy caro si los matamos a todos y va a salir a la luz igual. Mejor hablemos con los reyes y negociamos con los reyes. Y es lo que yo te dije, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras había que tener el control. Y la iglesia va a demonizar esta raza muy pacificada de los Blemias, figurándolo como demonios con alas. Y yo te voy a mostrar de 1592, ya Americae Pars Quarta de Bray, un grabado que se hace justamente mostrando esta nueva versión del Blemia, que pasa de ser el simpático de la cara en el pecho a un ser totalmente demoníaco, por si acaso a la iglesia se le escapara algo de control. Entonces, yo lo voy a mostrar acá. Ahí. Ahí lo vemos. Un poquito más abajo. Ahí. Perfecto. Entonces, ahí vamos a tener a Blemias, si tú te fijas, totalmente endemoniado, agresivo, muy distinto a lo que habíamos visto antes. Sí. Y ahí están los humanos rindiéndole honores a este demonio. Entonces, claro, la iglesia igual trata de mantener algo de control negociando, como yo te decía, y finalmente, bueno, van a salir algunos libros muy interesantes, como por ejemplo el de Castelli, que escribe lo demoníaco en el arte y reproduce la tentación de San Antonio, y va a ir colocando en estas obras, como la que acabo de mencionar, estos seres fantásticos que justamente eran parte de las bestialidades que se encontraban en el continente americano. Finalmente, ¿qué van a lograr estos seres que vivían en el continente americano con relativa pasividad y que de pronto interactuaban con algunas colonias de humanos? Finalmente también se van a ir retrayendo, se van a ir ocultando, tal como lo hicieron en Libia, tal como lo hicieron en Grecia y otros lugares, y de este sector que fue altamente agredido por los colonizadores, por los conquistadores, que es Centroamérica, México, que ahí llegaron con... ahí sí que mataron gente, más que en el Cono Sur. Los Blemias y otros seres fantásticos más van a ir bajando más hacia el sur, y ahí es donde nosotros nos encontramos con testimonios de Blemia en la cordillera de los Andes, a la altura de la región de la Araucanía, donde han sido avistados algunos de ellos, ¿ya? Y que vivirían en colonias entre las rocas, siempre escapando del humano. Son pocos los testimonios que hay. Mi papá en su época de oro, cuando era un Indiana Jones más, le contaron esto. Él llegó con esa leyenda, llegó con la leyenda del Yeti chileno y otras más, buscando estos seres,
y finalmente no los encontró, pero sí encontró muchos testimonios. Ahora, claro, uno ahí tiene que tomar el testimonio, escribirlo, pero del dicho al hecho, muchas veces la gente inventa a cambio de unas lucas o fama o simplemente para figurar, ¿ya? Correcto. Pero llama la atención de que mi papá, de distintos personajes que no se conocían entre ellos, hablaron de criaturas muy similares a los acefalíes, y es ahí en donde él empieza una investigación y me dice, hija, ¿me ayuda un poquito? Y ahí yo, por eso que tenía este material, y le digo, ya papá, mire, se trata de esto y de esto otro, y después ahí papá se larga con colores propios, ¿ya? Así que eso es más o menos la historia de los acefalíes en América, perseguidos, yo diría que mucho más que en sus tierras originales, ¿ya? Pero hay testimonios y ahí también hay gente que dice que hay huellas de ellos, porque estos corresponden, estos seres, al orden de los gigantes, ¿ya? Porque son seres muy altos, no son bajitos, son altos. Entonces, ¿qué tenemos? Que van a estar al mismo tiempo que van descubriendo los Flemia, van a ir descubriendo a las amazonas, van a ir descubriendo a los gigantes y a los hombres árbol, en la misma época que descubren los Flemias en América. Te quedaste mudo, Roberto. Yo me dio la impresión que estabas quieta, por eso estaba mirando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Sí. No, sí estoy moviéndome. Sí. Oye, súper interesante lo que nos estás contando. ¿Sabes tú que, ya que estás hablando de la Araucanía, me hiciste recordar también Anfrum? Me hizo una vez el comentario, salió por el libro La Araucana, ¿te acuerdas? Que en el libro Sí. La Araucana hay un pasaje que habla de una gran batalla con rayos, centella y un montón de otras cosas. Sí. Y Jorge dice que a él le llamó mucho la atención y fue una vez que estaba cerca de ese sector y se consiguió un contador Geiger. Y fue hasta la zona y efectivamente donde se describe que fue esta batalla, hay radiación en el lugar y no florecen arbustos, árboles, ninguna cosa. Entonces, como es como un peladero, digamos, es como un círculo, digamos, grande, que ahí donde fue esta cosa, o un radio, por llamarlo, no un círculo, un radio, que no florece y hay radioactividad. Entonces, poder así, divagando, una de esas capaz que lo que se describe ahí fue algún tipo de guerra nuclear, atómica, o utilizaron algún tipo de arma bastante... Tú lo dices en el sentido de que estos Flemias serían deformaciones por influencia de algún radioactivo. ¿Lo dices por eso? Podría ser eso. Ahora lo estoy asimilando. Podría ser, pero tenemos los antecedentes de Occidente y tenemos los antecedentes del Norte de África que también están presentes. Entonces habría que verlo. Lo que sí te puedo decir yo es que cuando mi papá me pidió que le ayudara, una de las conclusiones que nosotros sacamos, porque yo le busqué el lado científico también, sí. Y cada cierto tiempo nacen niños sin cabeza, sí. Entonces yo le decía a mi papá, ya, suponiendo de que porque todo esto hay que mirarlo desde el escepticismo, ya, hacia la ufología, para sí, que esto sea lo más neutro y lo más correcto posible, y no sea el trabajo de un fanático. Entonces yo le decía a mi papá, posiblemente
esto sea algo así como lo que postulaba también Giordano Bruno, que lo hemos tratado en tus programas, que son seres que vienen de otras dimensiones o de otros planetas y han ocupado este planeta como una especie de laboratorio. Entonces, esa reminiscencia genética se repite en algunos humanos que alguna vez se mezclaron con estas razas de hombres extraños, antropomorfos. Entonces, cada cierto tiempo nace una niña con trompa, que dicen que es la reencarnación de Ganesh, ¿ya? De repente nacen personas acefalíes, que podrían ser ya la huella de estas razas de hombres sin cabeza que alguna vez poblaron la Tierra, junto con los gigantes y con otros seres más, y que ahora tratan de mantenerse lo más alejados de la civilización, entre comillas, civilización humana, ¿ya? Entonces, y eso por la genética se puede explicar que posiblemente existan y que por eso como humanos nosotros, entre comillas, perfectos, porque nosotros nos consideramos perfectos. Puede ser que los blemias nos consideran a nosotros aberraciones y ellos sean los perfectos. Todo depende de cómo se mire la cara de la moneda, ¿ya? Claro. Pero lo interesante acá es que posiblemente hubo una cruza de especies que provocó que cada cierto tiempo en los humanos nazcan seres con deformaciones, como se les dicen ahora. Y es una explicación muy válida, ¿ya? Porque ¿de qué otra forma podría nacer un niño acéfalo? Porque ahora siempre le echan la culpa a los fertilizantes, a los fumigadores, que son sus químicos, que producen mutaciones, pero antes no existía nada de eso y se veían igual. Cuando llegan los conquistadores no había nada de eso y se veían igual. Entonces, da para pensar de que es una suerte de hibridaje entre dos especies que en algún minuto de la historia del planeta se encontraron. Y no es chiste, me hiciste recordar también, ¿te acuerdas que en la antigua Grecia, en Esparta más bien dicho, en los espartanos, cuando nacía algún niño con alguna deformidad o no fuera perfecto, eran arrojados a las aguas, al abismo, a los pozos? Sí, porque ellos rendían culto al cuerpo. Correcto. El cuerpo tenía que ser perfecto, como los dioses del Olimpo. Así es. Hoy en día estaríamos sin media población. No, con los individuos que hay ahora, es terrible. Oye, estaríamos ya terminando entonces todo lo que son los blemias. Dejo ahí a disposición, tú sabes, el material que puse, y el que quiera comunicarse conmigo para tener más información, siempre estoy dispuesta yo a entregarla. En ese sentido nunca he sido egoísta. Y como a mí me gustan los mitos y leyendas, para el próximo mes, ¿ya? Podríamos seguir con la Fuente de la Juventud. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Porque yo te decía que habláramos del viaje de Colón, porque habíamos quedado de hablar de Colón también, lo que había visto Colón. También, pues. Bueno, también. Es que tiene que ver un poco, porque con la llegada de Colón empiezan a llegar los conquistadores como Hernán Cortés, y Hernán Cortés viene con la idea fija de encontrar la Fuente de la Juventud. Hablemos sobre la Fuente de la Juventud. Antes que nos vamos, chiquillos, les recuerdo que ya está arriba el capítulo, el número 100 de LDP Magazine, nuestra revista virtual, que ya llevamos 12 años entreteniendo con la cultura, estimulándola a leer, a crear y a desarrollar. Entonces ya lo saben, que acá
ya está nuestro número 100 dispuesto para que ustedes lo puedan leer y corroborar quiénes somos y lo que hemos hecho, porque este número directamente está abocado a todo el equipo creativo de LDP, ya que era un número especial. Dijimos, vamos a hablar sobre la gente de la casa, de lo que están y no están dentro de LDP. Así que ya lo saben, amigos ahí míos. compártelo en el grupo de Rincón Patrimonial Chileno, en el WhatsApp también, para que los chicos lo vean. Correcto, lo vamos a compartir porque hoy día van a subir una versión 2.5 de esta publicación, así que esa la vamos a subir dentro de hoy día o mañana más tardar, y ustedes lo puedan revisar. Como les digo, ya está este número 100 de LDP Magazine y seguimos trabajando en los próximos números que se nos vienen. Y por eso, llegué a hacerte el comentario, querida Cata, que justamente el próximo número de LDP está, mira que ahí estás tú, pues, Cata, mira. Mira. No me veo. Abajo, no. Sí, ¿Ya? abajo estás. Una de las primeras conversatorios que nosotros hicimos y tú participaste con nosotros. Ahí ya empezamos en el Parque de la Escultura. El Parque de la Escultura, justamente. Ahí sí, estuvimos todos metidos y haciendo todo esto. Y como te digo, se nos viene, querida Cata, ahora ¿cuánto se llama? El número 111, el EDP, lo queremos dedicar de lleno sobre las mitos y leyendas. Entonces, te quiero invitar. Fantástico. Ahí Germán, entro yo, entramos varios en ese lote. Correcto. Entonces, mi idea es invitarte a participar en este número para que escribas lo que quieras. Así que estás muy bien invitado. Problema. Ahí buscamos algo interesante para compartir con los amigos. Mitos y leyendas hay mucho. Lo interesante es que los mitos y leyendas chilenos tienen su equivalente en otros países. Eso llama mucho la atención. Sí, no somos vamos a hablar con José Luis Flores también por lo mismo, para que también haga el mismo ejercicio con nosotros, también encargado de mitos y leyendas. Yo voy a hablar con él la próxima semana, que él va a estar con nosotros, que hoy día le tocaba el turno a José Luis, pero lamentablemente lo que nos toca a muchos, que tú te has salvado, que son las reuniones de apoderados. Entonces, ahí me dijo, pucha, está complicado, Roberto. Ya, déjala con Cata a ver si podemos hacer un enroque y hacemos el cambiazo, y por eso también lo vamos a invitar a José Luis. No, y afortunadamente tenía voz, así que encantada yo poder colaborar. Muy bien, muy bien. Antes que pasemos a decir cuáles son las próximas rutas que vas a tener en el Rincón Patrimonial Chileno, que es muy entretenido, les recordamos que tenemos concurso. Una vida encantadora se llama el libro de Alicia Finiux, nuestra amiga Alicia Finiux. Para eso debes compartir este aviso que está en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Lo comparten en sus redes, ¿ya? Y seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine. Ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participaron en el conversatorio? Envía tu respuesta a ldpenvivo@gmail.com. Así que ya lo saben, amigos míos, tenemos concurso. Y también, siguiendo con esto, les recordamos que está la convocatoria de Poliedro 8, de Triada Ediciones y Poliedro. ¿Te gusta escribir fantasía, ciencia ficción, terror? Esta es tu oportunidad. No dejes de participar, donde la vara cada vez está más alta, porque ya van 8 libros con estos de Poliedro. Entonces hay un grupo seleccionador que está siendo muy, muy exigente. Pero puedes enviar tu relato hasta el 31 de este mes, que el 31 justamente es el cumpleaños de Colette. Si no quieres mandar un regalo, te aceptamos un regalo para la Colette. Ya, entonces las bases de participación están en www.triadaediciones.net y las consultas al correo triadaediciones@gmail.com. Así que ya lo sabes, esta convocatoria ya está abierta y por cerrar. Y recordamos, AE Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad.
él va directamente a tu domicilio a atenderte. Para eso, llámalo simplemente a su número telefónico al más 569 79 38 23 77 y lo puedes seguir en su Instagram Barbería. Si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema y directamente lo llamas para concertar una cita en su local comercial, también al mismo teléfono, al más 569 79 38 23 77. Así que ya lo sabes, Ángel Esquerra está para tomarte el pelo. Así que eso, ya Catita, démosle ahora con las rutas. ¿Qué es lo que tenemos? Esta semana vamos a tener un descanso, ya yo necesito relajar mi voz, estoy hablando en este momento, pero no puedo hablar mucho porque más rato ya voy a estar con la voz resentida, así que estoy en tratamiento justamente para poder irla recuperando de a poco, pero para eso necesito reposo, por lo tanto esta semana no hay ruta, el fin de semana. La última se hizo ayer, martes 13, así que le agradezco a todos los que llegaron, más de 26 personas que contabilizamos y las rutas se retoman para el próximo, no este fin de semana, sino que para el próximo fin de semana y ustedes tienen que revisarla en nuestras redes sociales, Rincón Patrimonial Chileno, fanpage y en Instagram. Y la joya de este mes es 31 de agosto a las 12 del día, Cementerio General, Animitas y Ánimas en Pena. Para eso sí o sí se necesita inscripción porque para el Cementerio General uno tiene que pedir autorización, decir cuántas personas son las que van a entrar, ya porque es el protocolo que se nos exige. Así que las personas que quieran ir al cementerio con nosotros a hablar acerca, escuchar la historia acerca de Animitas y Ánimas en Pena, tienen que escribirnos al 952-342806, que ese es nuestro WhatsApp, y le vamos a estar contestando a la brevedad. Sí, yo pensé que me iba a decir que cada uno tiene que llevar su propio muerto, pero bueno, así que... No, mira, de hecho nosotros nos preocupamos de que todos salgan verticales y no horizontales, los contamos cuando salimos. Ya, súper bien, súper bien. Y si alguno trae una lápida, caballero, devuélvase y guarde su carnet de identidad. Así que, sí. Pero bueno. Oye, súper interesante el programa de hoy, que te mejores bien de la garganta. Colette, ¿aprendiste sobre roblemia hoy día? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Sí, qué bueno. Así que hoy día hicimos un redondeo y un cierre, una conclusión sobre la blemia, un tema que queda siempre abierto hasta que, porque hay mucho testimonio, hay muchos documentos de la época del Renacimiento sobre todo, pero hasta que no se encuentre uno, esto va a seguir dando para mucho. Igual que los UFOs. Hasta que no invite a cenar a uno a tomar el té a la mesa acá, no vamos a tener la posibilidad de decir si realmente existe. ¿Qué es lo que pasaba en la serie de Robotech? ¿Te acuerdas? Sí. Que eran solamente los humanos contra los invasores y habían algunos que eran medio escépticos y al final terminan conviviendo seres de distintos lugares del universo en distintos planetas y se viajaban unos con otros. Bueno, yo creo que en algún minuto vamos a llegar a ese punto, posiblemente, si es que no seguimos involucionando y somos abiertos de mente. Y lamentablemente se está involucionando. Es una pena, la gente no quiere aprender. Oye, entre paréntesis, me han saltado varios reels de España. Me saltó uno de repente de una chilena que se fue a estudiar allá y decía que ella se sacó los sesos estudiando acá para llegar con una mente abierta, para adquirir toda la cultura que iba a aprender allá. Y dijo, y me topo con la sorpresa que son muy incultas la juventud española, lamentablemente,
hacen mucha cimarra, no estudian, le importa un carajo y son personas lamentablemente muy incultas. Yo dije, ¿cómo puede ser tanto? Y como te digo, me han saltado un par de reels que se han entrevistado jóvenes en España por cultura general. Por ejemplo, que el mismo, ¿cuánto se llama? Colón. ¿Usted cree que el hombre ha llegado a la luna? No sé, dígame el nombre de la primera astronauta que pisó la luna. Y jóvenes dicen, pero si a la luna nunca hemos ido. Entonces, ¿cómo podemos tener ese nivel intelectual y cultural? Lamentablemente, hace falta una mano dura nuevamente en los colegios que realmente te enseñen de verdad, porque están muy permisivos muchas cosas. Bueno, hay que mirar nomás las generaciones, la mía, la tuya, que somos de un trato universal. O sea, nosotros nos hablan de cualquier cosa y de cualquier cosa respondemos. En esas generaciones se da, pero hoy en día no, es que tú no podías hablar de eso porque un tema son las minorías. Por otro lado, no, es que es neurodivergente, es Asperger y solamente habla de un tema, ¿ya? El tema de los espectro autismo está siendo muy manipulado, tanto como los trans, los transgéneros, los trans animales, los trans esto, los trans otro, y la gente ha ido perdiendo identidad a propósito de eso, pero no de adultos, sino que desde los niños, cuando el niño no tiene idea de lo que es, ya le están imponiendo un género, por ejemplo. Entonces, en este caso, que estamos hablando de temas universales, pasa lo mismo. Le están diciendo a los niños, no, pero ¿cómo se te ocurre creer eso? Si eso es medieval prácticamente, ¿ya? Y a los niños le quitan universalidad de conocimiento. En el colegio han disminuido muchos ramos. Yo tenía educación cívica y ahora no hay educación cívica. ¿Y en qué se traduce la educación cívica de hoy día? En que los cabros chicos salen a protestar a la calle y se convierten en marionetas de unos pocos. Antes, cuando nosotros estudiábamos educación física, nos pasaban las principales leyes con algunos de sus artículos, no salíamos a las calles porque teníamos las cosas bien claras y sabíamos de que para exigir derechos primero teníamos que cumplir con deberes. Y la sociedad se mantenía bastante bien. Y ahora es todo lo contrario. Universitarios reclamando por sobrecarga académica. Sí. O gente que ha terminado su carrera, ha entrado lo he visto también en las redes, cuando se llama, chicos que han salido de su carrera y empiezan a trabajar y lloran desesperadamente a mares que lo están torturando, que cómo es posible que trabaje 8 horas diarias. Entonces, escucha, ¿qué quieren? Acoso laboral. Porque el acoso laboral no solamente es que andan persiguiendo a la secretaria, sino que acoso laboral con sobrecarga de trabajo, bullying en el trabajo, porque el jefe está dándote muchos archivos para revisar, por decirte algo. Entonces, está el mundo al revés. Al revés, sí. Me hiciste acordar, una vez un alumno, debe ser como por ahí por el 2010, 2012 más o menos. Yo estaba haciendo clase también en un instituto y este chico era muy fan de Star Wars. Entonces se me acerca y me dice, oiga, profe, usted que sabe mejor, Lucas fue muy pillo mejor y muy creativo al inventar un arma láser como espada, porque eso no se había visto nunca antes. Una espada de luz. Le dije yo, oye, para empezar, ¿dónde dejamos las espadas de fuego que utilizaba Flash Gordon en los años 30? Las espadas también las usaban los ángeles y otras criaturas que también están nombrados en textos sagrados. Y si empezamos a investigar,
siempre se han utilizado algún artilugio que sea algún tipo de espada, ya sea con fuego, luminiscencia o lo que sea. Me queda mirando, oh, profe, que escapo, ¿usted qué sabe? No, yo leo, que es distinto. Eso mismo. Claro, no, leo. La lectura dirigida de ahora deja mucho que desear, mucho que desear. Igual que aquí ya nos fuimos ya del tema principal, pero mi tío, escritor, ensayista, poeta, que fue jurado muchos años para elegir los premios nacionales de literatura y municipales en Santiago. Federico Schoff, profesor de estética, hizo clases en Frankfurt, Berlín, California, en distintos lugares, además de su alma mater, Universidad de Chile. Él me decía, Catita, con todo lo que yo sé, el primer y gran consejo que te puedo dar es que, porque a mí siempre me gustó leer, antes de leer un libro y que te pido que leas de todo, aunque no te guste, pero leas de todo, lo primero que tienes que hacer es investigar sobre el autor. Correcto. Y cuando tengas investigado el autor, estudiar su generación para saber el contexto histórico en el que se desarrollan sus obras y hacia dónde van dirigidas. Porque toda obra, ya sea ciencia ficción, novela, etcétera, etcétera, tiene un dejo filosófico o psicosocial. Correcto. Y a partir de eso, tú vas a poder comprender la obra y no memorizarla para una prueba. Oye, yo me volvía loca, o sea, yo estudiaba, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, Unamuno. A mí en el colegio lo único que me pedían era que hablara de la modalidad del factor de la envidia entre Joaquín y Abel, los protagonistas principales. Pero resulta de que la obra de Abel Sánchez está ambientada en la época de la crisis de 1898, cuando España pierde la guerra contra Estados Unidos y pierde las últimas colonias que tenía. Cuba, una de las Guayanas, Salvador y otras colonias más. Y España queda totalmente desmoralizada. Por lo tanto, cada uno de los personajes de la obra de Unamuno, Abel Sánchez, representa un área de la sociedad. Así tenemos como Antonia, la esposa de Joaquín, representa al feligrés que busca ya cobijo en la religión. Tenemos a Joaquín, que es el escéptico, que está como perdido en el espacio, pero que sabe que tiene que seguir trabajando para alimentar a su familia, pero se encuentra con la brecha de que tiene que competir contra los que se les da todo fácil, que es el grupo de Abel, que representa la ciudad aristócrata, versus el pueblo que representa Joaquín. Y Abel Sánchez está casado con Elena, que representa la corona. Ella es la reina de la novela, ya soberbia, orgullosa, etcétera, etcétera. Y hay otros personajes que van representando distintos puestos dentro de la sociedad, y la obra es mucho más compleja que lo que nos exigían a nosotros en el colegio, que era lo básico, la envidia. Y en el fondo lo que está hablando, más allá de escribir a la sociedad española, también habla de la dualidad del hombre consigo mismo, porque hace mucho ese juego de introspección de los propios personajes consigo mismo. Entonces habla de la dualidad del hombre consigo mismo, con el prójimo inmediato y la sociedad en total, cómo se maneja entre polaridades según
el contexto o las conveniencias políticas de ese instante. Entonces es una obra sumamente compleja y que creo que ya ni siquiera está en el maletín escolar. Parece que no. Entonces, imagínate, ahora nos colocan Matías y sus dos papás al lado de obras como las que te acabo de mencionar. Sí. Y más encima son obras, las obras que hay en el maletín de ahora, son obras que yo las habría leído en quinto básico, pero las hacen leer en la enseñanza media. Son de contenido muy pobre también, muy básico, muy ligero, y los chicos más encima exigen que traigan dibujos porque así leen menos. No, y la otra que también hay, eso lo hemos discutido en los programas cuando hablamos de literatura acá, es que están exigiendo a los chicos también que no tengan tanta descripción los libros. Eso les carga. Entonces quieren que diálogo y nada más. Porque se cansa con las descripciones, pensar que es como esto, que esto otro, no. Quieren algo mucho más liviano y soft. No. Mira, Augusto Dalmar, Juana Lucero, un clásico de la literatura chilena, ambientado en 1896. Personajes reales que solamente le cambió el nombre. Y las calles salen mencionadas con los edificios que todavía existen. Entonces, es una literatura naturalista, realista de Augusto Dalmar, en donde tú puedes ir perfectamente con el libro, leyendo y diciendo, aquí en el libro dice que en esta esquina vivió tal personaje. De hecho, Pedro González, que le enseñó espiritismo a Catalina, la mamá de Juana Lucero, no es ni más ni menos que Jacinto Chacón, el tío de Arturo Prat. Correcto. Entonces, que nos quiten ese material de la jaula en que tú vas leyendo y vas aprendiendo historia, porque todo esto, la profesora de lenguaje con la profesora de historia y las profesoras de otros, tenían que ir más o menos al mismo nivel para que el alumno aprendiera no de memoria, sino que por significado, por comparación de materia. Sí. ¿Ya? Entonces, pero ahora no, ahora es todo muy simplista, muy rápido, saca tu nota rápido y sigue de largo. De hecho, ahora te permiten pasar primero básico sin saber leer. Sí, efectivamente. Y yo me acuerdo que en kinder yo ya sabía por lo menos escribir mamá, papá, casa, tío, tía, auto, no sé, cualquier cosa lo más básico posible. Pero sabía escribir en kinder y pasaba primero teniendo algunas nociones y en primero complejizaban y ya para segundo tú ya sabías leer y escribir perfectamente, salvo las fallas de ortografía, algunos errores gramaticales, pero no te quedás ahí en la calle sin saber qué hacer. Sí, así es. Pero lamentablemente estamos así. Ya, pasamos de los premios a un tema mucho más que eso. Sí. No, a mí me encanta, mira, a mí me encanta la literatura porque, como te digo, aprendí a leer con la fórmula de un profesor de literatura. Entonces yo cuando leo un libro, analizo el libro. Así, sí es verdad. Hay que analizarlo, comprender y conocer el autor, su punto de vista. Imagínate, hoy en día, para ir cerrando el tema, las novelas de Ian Fleming, que son tan simples, las de James Bond, en las nuevas reediciones que están saliendo, están reescritas para no ofender a ciertas personas, a ciertos grupos. Entonces, eso ya es tergiversar y entrar a castrar una obra que, te guste o no, como tú dices, representa
a una época y un tiempo. Y si queremos aprender historia, conocer quiénes fuimos, tenemos que mirar hacia atrás para tratar de Sería mejorar. como censurar a Eduard Bello hoy en día porque no escribe como Pedro Lemebel. Correcto, sí, sí. Entonces, ¿te acuerdas cuando también el cuento de los Anillos del Poder también es un fanfic? No tiene nada que ver con la obra de Tolkien. No, es que tienen que haber, ¿cuándo se llama? Elfos de color, que tiene que haber esto, enanos gigantes. Entonces... No. Las sirenas te creo, porque, claro, cuando vimos nosotros el tema de las sirenas, yo hice un rastreo global de todos los tipos de sirenas y había sirenas morenas, pero los elfos son propios de Europa. Sí. Y ahí no, los elfos son colorines o son albinos, pero no hay elfos morenos, po. No, pues no hay. No existe eso, ya ahí se distorsiona todo. Sí, está distorsionando. Mira, ¿te acuerdas que Netflix también sacó una serie de Cleopatra de color? Sí, y Cleopatra era de raíces griegas. Correcto. ¿Cómo se llama? La Cleopatra morocha nunca fue la reina de Egipto, fue otro personaje que no tiene nada que ver. Sí. ¿Ya? Y me acuerdo bueno, que ahora... ahí viene el tema que yo te decía, cuando nosotros nos hacen leer en castellano novelas historicistas, donde salen personajes como Cleopatra, por ejemplo, ¿sí? En historia no estaban pasando esa materia, y claro, nos dicen, Cleopatra era hija del rey Ptolomeo, originario de Grecia, y en Grecia no hay gente de color, por lo tanto... Cleopatra habría sido una chiquilla, por eso que era tan hermosa y llamaba tanto la atención, porque su color de piel era bastante más claro que el resto, ¿ya? Ella era una trigueña, muy hermosa. Sí. Entonces, tenemos esa desinformación. Es más, como te digo, ahora se estaba planificando crear una nueva película para el cine de Cleopatra y estaban buscando actriz para, inclusive se había hablado de la Gal Gadot, que es la Wonder Woman, y que podría interpretarla. Y ya habían algunos grupos saltando y alegando por qué no era de color si Cleopatra era de color. Entonces, no, nunca. Eso ya es desconocimiento. Eso ya es desconocimiento, porque hay que revisar de dónde viene Cleopatra. Cleopatra era hija de griegos. Sí, así que estamos bien desinformados. Pero bueno, ya, nos fuimos por la rama. Sí, nos fuimos por la rama. Eso pasa cuando nos encontramos personas que nos gustan la literatura, la historia, mitos y leyendas. Por eso, si usted quiere ser un apasionado ya de estos temas, la recomendación es súper simple. Lea. Lo que sea, pero lea. Justamente. Lea. Ese es todo el cuento. Y Catita, recuerda subir también la información de Rincón Patrimonial Chileno a LDP Magazine para que también lo estés subiendo. Ningún problema. Ahí lo compartimos para que todos sepan, nuestros amigos. Ya me está costando hablar, ya estoy pasando de cuota del día, ya se me nota un poco más apretada la garganta, pero es la invitación a que estén ahí atentos a nuestras redes sociales, donde nosotros siempre estamos publicando nuestras actividades y otras cosas más. Así que ya lo saben. Ya, nos vemos amigos, y como les digo, ahora estamos con un programa en diferido, primero por Facebook y después lo subimos a las redes sociales, porque igual las vacas están flacas y está más o menos complicado seguir pagando el streaming mes a mes. Así que vamos a tener que hablar. Sí. Nos vemos. Chao, 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 Catita. Chao. Chao. Chao.